Chicos, ¿cómo están? El día de hoy es domingo 23, exactamente a las 8:07, horario de mi país. 21 horas con 7 minutos, horario de Nueva York. Al frente tenemos a la mano izquierda el gráfico del S&P 500 y el gráfico del Nasdaq a la mano derecha en temporalidad semanal, ya que les estaba inculcando de que se acostumbren a siempre comenzar sus gráficos desde esta temporalidad para un análisis intrasemanal. Primero que podemos visualizar a la mano izquierda es de que tenemos una divergencia, correcto, en los mínimos. Exactamente, si lo ponemos en un gráfico trimestral, estoy casi seguro de que esos mínimos son mínimos trimestrales. Mm, bueno, mínimos de octubre. Veamos de esta mecha que corresponde. No hemos llegado al 50% de esta mecha trimestral, que corresponde al trimestre de julio a octubre del año 2024. Entonces, corresponde al mínimo de septiembre. Corresponde al mínimo de septiembre de 2024. Y ese mismo mínimo para el Nasdaq se ve aquí. Podemos visualizar de que no está igual que el gráfico de la derecha, ya que aquí sí hay una barrida de liquidez y acá hay una divergencia, ¿correcto? Primer factor que podemos visualizar en una temporalidad mayor. Eh, si volvemos a nuestro gráfico semanal, esa misma información se trasladaría de esta manera. A la izquierda tendríamos este barrido de liquidez y a la derecha para el Nasdaq esa divergencia, ¿no? Donde tenemos un mínimo más alto que el anterior. Después de haber formado ese mínimo, por llamarlo de alguna manera, hemos tenido una reabsorción de la semana pasada, que es esta vela, porque esta es la que acaba de aperturar. Si trazamos un Fibonacci, ¿no? De mínimo al cierre de la vela, podemos visualizar de que el mínimo de la semana pasada fue puesto exactamente en el 50% y de ahí hubo una reabsorción, ¿no? Vamos a poner esto en gráficos de temporal en todas las otras temporalidades para que pueda ser visualizado. Y le pondremos CE, que significa Consequent Encroachment o 50%. No necesitan aprenderse ese nombre. 50% de la mecha semanal, ¿no? Mecha es week y yo le pongo paréntesis 1W, que eso significa una semana. Y ya está. Y el week no necesita ir en mayúsculas, sino que puede ir ahí. Ahora esto para que sea más ordenado, me voy a las opciones, estilo, letra en número 8 y ahora sí se ve mejor. El precio, pues es relevante saber el precio, pero no es necesario tenerlo marcado. Así que se puede quitar. Lo mismo hacemos con el gráfico de la izquierda y en este caso podemos visualizar de que falló llegar al 50%, pero también podríamos, ¿no? Llenar el 0.75. Está mal anclado. 0.75 debería estar arriba, ¿no? Ahí está. Y podemos visualizar de que la semana pasada, en este caso, llegó al 0.75 y no al 0.50.
Entonces ahí borramos el 0.50 y dejamos el 0.75. Los ajustes deberían de estar iguales que el anterior: minutos, horas, días y semanas. Habiendo hecho esto ya en el semanal y habiendo identificado qué es lo que está pasando en el semanal, ahora comenzamos a ver los posibles direcciones o expansiones que puede tener estas velas, ¿no? Esta es la vela de la semana del 24. Esta semana termina exactamente el día 28, ¿no? Entonces, del lunes 24 y toda esta semana tenemos noticias básicamente hasta el viernes 28. Tenemos que identificar hacia dónde es lo más probable que comience a haber una expansión, ¿no? Podemos visualizar primero de que la vela de la semana pasada, que vendría a ser esta, ¿no? Claramente, está dentro del rango de la semana anterior, que vendría a ser esta apertura a este mínimo. No ha habido una expansión ni por debajo del mínimo ni por arriba del máximo. Igual a la izquierda con el SP500. Esta es la vela de la semana del 10, ¿no? Y esta es la vela de la semana pasada. Podemos ver de que se encuentra dentro del rango anterior. Entonces, tenemos que tener un tipo de expansión, ya sea hacia abajo o ya sea hacia arriba. Lo más cercano que tendríamos que estar atacando por la estructura que estamos haciendo, ¿no? Es esta área de aquí. Ahora, cabe resaltar algo, que no es que solamente aquí tenemos en este espacio entre este mínimo y este máximo un CB, sino que también en esta área de aquí, que es entre este cierre y esta apertura, un volume imbalance. Entonces vamos a marcarlo de esa manera. Ok, a esto lo vamos a poner como el volume imbalance. Las líneas punteadas van a ser para el CB o Fair Value Gap, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y una línea del mismo color, sin embargo, va a ser una línea sólida, va a ser utilizada para el volume imbalance. Entonces a esto le vamos a poner uno W, que viene siendo una semana, B.I, que significa volume imbalance, ¿no? Y acá tendríamos visibilidad, quitamos el mensual, texto, paréntesis, 1W, y eso es el CB. O sea que es un CB semanal, la línea punteada con la línea punteada, y de la línea punteada a la línea sólida, o sea, de aquí a acá, este espacio que voy a colorear, color rojo, que no lo voy a dejar ahí, solo es para visualización, ¿no? Ese sería el volume imbalance. Lo mismo aquí, tenemos el volume imbalance, ¿no? Veamos acá a la derecha, tenemos el volume imbalance, y además del volume imbalance también tenemos el CB. Entonces es la misma información que tenemos a la derecha con el Nasdaq, la misma información que tenemos a la izquierda con el SP500, ¿no? Ahora esta información la podemos trasladar de un gráfico semanal, podemos pasar un gráfico de 4 horas, sin antes a un gráfico de 12 horas, a la apertura de la vela de la semana, la vamos a extender, ¿sí? Y tenemos que agregarlo como WO, y eso significa apertura semanal o weekly open en inglés, ¿sí? Y eso lo podemos extender hasta el miércoles por ahora. ¿Ok? Correcto, entonces
Lo mismo podemos hacer para el Nasdaq, no sin antes fijarnos en un pequeño detalle. Ambas velas semanales, tanto para el SP500 a la izquierda como el Nasdaq a la derecha, no tienen una mecha ahora por la parte inferior. Solo al aperturar lo que hemos hecho es expandir. Lo vamos a visualizar mejor cuando bajemos de temporalidades, pero llenamos de la misma manera el gráfico, ¿no? Entonces ya tenemos eso. Nuevamente acá podemos visualizar el 50% de la vela de la mecha semanal. Este sería el mínimo que hemos puesto el viernes. Y lo mismo que estaría pasando, ¿no? Acá a la izquierda con el SP500. ¿Correcto? Continuemos. Podemos bajar un gráfico de 4 horas y en un gráfico de 4 horas podemos visualizar de que hemos tenido una consolidación las últimas 2 semanas, ¿no? Siendo esta vela donde se encuentra el cursor, si ustedes miran en el eje del tiempo, abajo, donde se está marcando con una etiqueta negra, dice 18 horas del domingo, ¿verdad? Del domingo 9 de marzo. Si consideramos una línea ahí hasta el siguiente domingo, ¿correcto? Igual a la misma hora, estaríamos hablando que esta es una semana. Y esta es la semana que distribuyó y la mecha, ¿no? Porque hemos cerrado por arriba. Entonces, si se dan cuenta, esta sería la mecha, ¿no? Y probablemente esto es el cuerpo. La siguiente semana sería esta. Ahora vemos que este es otro domingo. Entonces, básicamente esto es una consolidación, si se dan cuenta. Una acción de precio bastante desagradable, pero si bien es cierto, si se fijan, pueden notar de que se respeta el área de la mecha semanal, que vendría a ser esa 0.75%, ¿no? Entonces, con las líneas verticales nosotros podemos identificar o visualizar, ¿no? Y ustedes ya háganlo acá a la derecha con el Nasdaq. Ustedes pueden identificar en 4 horas el movimiento. Acá a la izquierda pueden notar toda la vela semanal, ¿no? Que habíamos dejado una mecha. Y acá la siguiente semana, que vendría a ser la semana pasada, que literalmente tenemos este recuadro como acción de precio. Pero se está respetando el 75% de la mecha semanal. Por si es que no se acuerdan, no, vamos a ponerlo acá para que solo se vea estas rayas verticales o líneas verticales en gráfico de 4 horas y así podemos pasar ordenadamente el gráfico semanal para que se recuerden cómo se veía esa vela semanal. Entonces, así está. Esta era la vela grande y todo eso es la mecha y acá está como el 0.75 está aquí. Entonces, si pasamos un gráfico de 4 horas, nuevamente ustedes pueden notar lo que estoy mencionando, ¿no? Esta sería la vela del cuerpo con la mecha y esta sería la semana pasada. Ahora, si nosotros nos vamos después de un gráfico de 4 horas, pasamos a un gráfico de 15, vamos a poder notar, vamos a enfocarnos en gráfico por gráfico. Vamos a poder notar lo mismo, ¿no? Esto toda sería la línea del 0.75% del semanal, como está aquí, ¿no? Justamente acá, el 0.75 que estoy mencionando. De la mecha semanal, ¿no? Estos de aquí serían los mínimos que hemos sacado de el mensual, ¿se acuerdan? Del mínimo de septiembre. Y ese mismo mínimo es la divergencia que estamos teniendo ahora con el Nasdaq actualmente. Entonces esos mínimos serían estos mínimos de aquí. Después de eso, esos mínimos, toda la liquidez que teníamos acá a la izquierda, ¿no? Porque si bien es cierto, acá tenemos un mínimo, volvemos a subir, limpiando los mínimos de la izquierda y retrocedemos, neutralizando los mínimos de aquí, otra vez volvemos a subir hacia el imbalance que estaba aquí, uno pequeñito, dense cuenta, acá, ahí, miren hacia la derecha, entra exactamente ahí, nuevamente
hacia el imbalance de aquí, acumulan órdenes para volver a neutralizar este máximo y este máximo de acá, ¿no? Ahí. Deja un mechazo, retrocede nuevamente, neutralizando todos estos mínimos de acá, tanto ese como este, ¿no? Este de aquí y estos de aquí. Neutralizas todo eso y otra vez comienzas a entrar al rango. Retrocedes, te llevas estos mínimos, respetas el imbalance de acá de la izquierda, fíjense en este imbalance de aquí, esta vela de acá, correcto. Vuelves a oscilar en el 75% de la mecha, retrocedes nuevamente para neutralizar todos estos mínimos de acá. ¿Por qué? Porque el objetivo no había sido alcanzado hasta ese momento. Si te pones a pensar, este es jueves, penúltimo día de la semana, objetivo semanal ya alcanzado y el precio ahora comienza a retroceder para buscar liquidez opuesta. Liquidez opuesta, ¿por qué? Porque está buscando compras cuando venías de ventas. Entonces, el cierre de la semana es básicamente hacia aquí. Y si te das cuenta, desde el mínimo del jueves, que fue en la sesión de la tarde, no dejó de subir hasta el día siguiente, viernes. Después, el siguiente domingo está por acá, lleva los máximos anteriores, comienza a retroceder, oscila, ¿no? Oscila en el 75% de la mecha del semanal. Vamos a anclar eso con seguro, con el candado, porque si no se mueve y es molesto. Ahí está. Entonces bajamos a 15 de nuevo. Y eso estamos hablando, ¿no? Estos mínimos. Acá aperturó lunes, madrugada. Acá está viernes. Acá está las 6 de la tarde. Esta es la apertura semanal. 6 de la tarde, oscila en el 0.75%, que es esta línea horizontal. Toma los máximos hacia la tarde y comienza a retroceder. Al siguiente día entra hacia esta misma área, que se mantiene dentro de este imbalance, ¿no? Y al no entrar al 50% está mostrando debilidad. Y así podemos ver de que hacia la apertura o preapertura 8:30 y 9:30 una venta agresiva por debajo de los mínimos anteriores, ¿no? Incluso teniendo en consideración esta vela de aquí, si nuevamente fíjense en el eje del tiempo, es el domingo, ¿no? Que abre la semana. Entonces, 0.75% de la mecha. El martes empieza a acumular en esa área. Nuevamente hacia el miércoles, madrugada, esa misma área. Vuelves a subir agresivamente el miércoles, llevándote el máximo anterior y el máximo de aquí. Neutralizas otra vez y hacia Asia y Londres tienes una caída agresiva. Este miércoles vendría a ser la acción del precio del FOMC. Y básicamente lo que estás haciendo nuevamente es retornar hacia descuento, buscando descuento. Tienes un impulso alcista agresivo, neutralizando toda esa liquidez, pero es bien cierto que otra vez quiero volver a hacer énfasis en esto. Sigues en el 0.75% de la mecha semanal. Entonces dense cuenta básicamente que eso es lo que he estado haciendo. Yendo por encima de ese precio y por debajo de ese precio. Una vez que pusimos estos mínimos y estos mínimos fueron alcanzados de la temporalidad mensual, no has necesitado volver a visitar esta fracción de aquí, ¿no? Entonces estás sosteniendo precio alcista. Es como si estuvieras buscando nuevamente el lado de la curva alcista, ¿no? Ya pareciera que hubieses puesto un mínimo al menos hasta ahora. Eso se consideraría siempre y cuando no sea invalidada esta área, ¿no?
para lo mismo, cuando ustedes vean el Nasdaq y lo estudien de la misma manera, lo podrán notar. ¿Sí? Entonces, viendo que en el semanal para el SP500 y Nasdaq, ¿no? Tenemos esos imbalances. Eso es lo que me gustaría en un gráfico de 4 horas comenzar a analizar cómo es que comenzamos a actuar en estas áreas, ¿no? Eh, si vamos a un gráfico de 1 hora, hemos tenido nuevamente, como digo, una apertura directa sin ningún tipo de relleno o visita a este imbalance de aquí de 1 hora y bajamos en 15 minutos y nos olvidamos que ya abrió el mercado. Teníamos ya un imbalance aquí y acá abajo hay otro. Entonces, ¿qué tanto podemos expandir hacia arriba? ¿Correcto? Por ahora, probablemente hasta este máximo y sacando ese máximo, comiences a buscar el imbalance, ¿no? Es interesante saber cómo vamos a reaccionar a esta área, que es el espacio entre el cierre de la semana pasada y la apertura de esta semana, y cómo reaccionemos a este primer imbalance si en caso viniéramos a visitar, lo que sería lo ideal para poder tener algún tipo de descuento de la semana, ¿no? En otras palabras, la mecha de la semana, de la vela semanal. Después de ello, ya con el calendario económico, me gustaría de todas maneras ver una expansión alcista siempre y cuando nuevamente les digo se respete este 0.75% de la mecha semanal, ¿no? El escenario del Nasdaq es igual, muy igual. En este caso no era el 0.75, sino el 0.50. Y dense cuenta que literalmente es la misma historia. Si nos vamos a un gráfico de 15 minutos, se verá lo mismo, ¿no? La misma idea de lo que les expliqué hace un rato atrás. Ahora, si lo vemos en el gráfico diario, todo esto es una consolidación, ¿no? Siendo este el día lunes y este el día viernes, podemos ver de que el día martes, ¿no? Pusimos un mínimo y esa es la vela bajista más grande que está retrocediendo hasta la última vela bajista de la semana pasada y desde ahí tenemos un intento de salida. Consideraríamos en esta pierna o en este dibujo, ¿no? En la imagen que tienen al frente, que este rango es neutralizado o que ya está siendo usado para buscar compras cuando tengamos un cuerpo de vela por arriba de estas mechas y esta vela, última vela bajista, ¿no? Que es la más grande, porque esta casi ni se considera. Si nosotros vamos a las herramientas y ponemos la opción de borrar las mechas, que sería eso, y solo tenemos cuerpos, pues miren, ¿no? Entonces, ahí las mechas como que importan muy poco y nos damos cuenta que esta vela de aquí tiene un cuerpito muy chiquito, entonces esa es la que se consideraría. Entonces vuelves a tus herramientas y ahí vuelves a marcar tus mechas y no vuelven a la vida. Ahora, gráfico bien pequeñito, perdón, una cosa bien pequeñita sería recalcar cómo es que estamos respetando el 50% de la semana de esta vela grande, ¿no? Y como la semana anterior que inició justamente aquí. Está las... y ahí está. Ese es el inicio de la semana y esta es la nueva semana. Entonces podemos ver cómo en los mínimos fueron puestos aquí, ¿no? Y estábamos viendo en el diario. Este fue el martes y literalmente el día viernes tuvimos una barrida de mínimos. Lo pueden ver ahí. Es una barrida de los mínimos. Y desde ahí comenzamos a tener el rally alcista. Ahora, para la volada de cerebro del día de hoy, teniendo estas cosas ya que les he dado a, ¿no? A observar,
con respecto a esta línea horizontal del Fibonacci, que es el semanal, este mínimo que es el mínimo del martes, ¿no? Bueno, este es el viernes, ¿no? Pero la raya horizontal vendría a ser del mínimo del martes. Recuerden de que si nos vamos a un gráfico diario, esta es la vela del martes. Miren nuevamente el eje del tiempo. Y esta raya vertical sería el viernes. Entonces, si la eliminamos y nos volvemos de nuevo a un gráfico de 15, sería esto de acá, ¿no? El 50% de la mecha semanal, el mínimo del martes, etcétera. Si nos vamos a un gráfico de un minuto como estábamos, para esta acción del precio de acá, y queremos contemplar de dónde venimos, ¿no? Vamos a irnos hacia el jueves a las 6 de la tarde, que es la apertura de la vela diaria. Fíjense nuevamente en el fondo, que vendría a ser el eje del tiempo. Ese es el jueves a las 6. Ya se considera la vela diaria del viernes, ¿sí? Vamos al cierre. El cierre fue a las 4:59. Vamos a marcar las 9:30 y las 10. ¿Sí? 9:30 y 10. Y de aquí vamos a marcar medianoche. Entonces, podemos observar del rango de la apertura de la vela diaria a las 6 a la medianoche, los máximos más altos están exactamente aquí. Entonces lo ponemos como liquidez de compras o buy side liquidity. Y desde medianoche en adelante, ¿no? Podemos ver de que el precio no vuelve a visitar Asia, los máximos de Asia, sino que comenzamos a caer caída libre picada. Hacia la apertura, si se dan cuenta, ya habíamos llegado al mínimo de el martes, que está aquí. Estos mínimos de acá. Que eran los mínimos que estábamos viendo en el diario, ¿no? En el gráfico diario. Ustedes siempre pueden ir a su gráfico diario, ver los mínimos del martes de la semana pasada y ahí se darán cuenta. Entonces, para las 9:25, perdón, estábamos llevando esos mínimos de ahí. Ahora, tienen que tener en cuenta de que el rango de apertura siempre va a ser considerado esta fracción de media hora de tiempo. De 9:30 de la mañana, ¿no? Hacia las 10 de la mañana. Ese espacio de tiempo, considerado entre 9:30 a 10:30, es suficiente para que ustedes puedan hacer muchas cosas. Como por ejemplo que, primero que todo, medir del punto más bajo de este rango al punto más alto de este rango, ¿sí? E identificar el 50% de ese nivel. ¿Ok? Vamos a seleccionar el 50% y lo vamos a dejar ahí. Vamos a cambiarlo de color para hacerlo más atractivo hacia nuestros ojos. Vamos a ponerle un lila o morado, como lo vean ustedes. Entonces, tenemos el mínimo después de las 9:30 al máximo antes de las 10. O si fuese el caso que las 10 es el más alto, pues se marcaría eso, ¿no? Pero esa es la idea. Ahora, podemos visualizar cómo hacia la apertura de las 10 de la mañana hemos retrocedido nuevamente hacia el 50% de este media hora de rango de negociación de apertura. Y desde ese nivel hemos expandido nuevamente hacia los máximos anteriores.
otra vez retrocedido hacia evaluación justa, estamos retornando hacia el punto de origen, ¿sí? Después de ello, estamos volviendo a hacer altos más altos, retornando nuevamente hacia el mismo nivel, 50% de qué? Del rango de apertura. Y después de ese mismo nivel es donde hemos comenzado a tener una corrida alcista. Si a este rango de apertura yo lo trato de buscar una expansión al al negativo 1 y le agrego el negativo 1.5, disculpen mi torpeza, negativo 1.5, ¿sí? Y eso lo estudio. Lo curioso y que lo que les iba a explotar la cabeza está justamente acá. A la perfección, una desviación estándar desde el rango de apertura y el máximo del día en una desviación estándar y media. Y básicamente ahí cerró el día. ¿Por qué? Porque a las 4 de la tarde está exactamente acá. Todo lo que es después de esta raya horizontal que vertical que acabo de poner hacia la derecha, hacia esta, es post mercado, ¿no? Entonces, han aprendido algo nuevo que pueden hacer en el tiempo que comprende entre las 9:30 hacia las 10 de la mañana, ¿no? De 9:30 a 10 de la mañana. Exactamente en ese rango de tiempo. Backtesteen esto y vean qué tal funciona. Busquen negativo 1 y negativo 1.5 de las distribuciones. También pueden buscar el 50% y ver cómo va reaccionando a ello. Eso es todo por hoy. Nos vemos el día martes. Sin más que decirles, espero que tengan un buen inicio de semana. Bendiciones a todos. Cuídense mucho. Saludos.